No, ¿sabes qué? Voy a pedirte mi tablet. Bueno, bueno. Probando. Este no es. No, te lo acabo de mandar. Vienen 40 puntos. No, espera, déjame checar aquí entonces. Anita, si estás bien tú. Te mandé la equivocar, pero no tengo grabado el otro. Mira, lo tengo aquí. ¿Ya lo estuviste trabajando?
Hable de red. Pero no te lo mandé. ¿Te lo mando? No, ya no, ya es bien tarde. No, lo voy a ver para ver. Ya lo sé. Bueno, lo había mandado en PDF. Estamos viéndonos, ¿eh? Ya voy a empezar, ¿eh? Muy buenas, muy buenas noches. Estamos por iniciar nuestro programa de una nueva serie de exposiciones que vamos a presentar a ustedes, tituladas ¿Qué aprendemos hoy? En un momento iniciamos, nada más estoy terminando de acomodar todo aquí lo que tenemos. Déjenme ver si ya estamos todos. Muy bien, ya estamos aquí. A ver si tú lo puedes conectar a la página de la escuela.
estamos. Bueno, ¿mande? Ok. Buenas noches, disculpen la tardanza. Tenemos aquí algunos problemas técnicos y la verdad a su servidor también se le hizo un poco tarde. Estamos aquí la maestra Anelia Moreno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Y su servidor Alfredo Farías. Y el día de hoy vamos a iniciar un nuevo formato de programa que ya estuvo anunciado anteriormente y que ya nos vamos a disponer a ejercerlo todos los jueves a partir de las 8 de la noche. Si por cuestiones de agenda no se pudiera, bueno, pues se podría interrumpir en alguna ocasión. Y el tema de hoy, este programa trata sobre diferentes temáticas, no tiene una línea directa ni específica. Lo que buscamos es generar conocimiento, aclarar algunas posiciones desde el punto de vista académico y de alguna manera contribuir a la comprensión de los fenómenos que día a día nos competen en todos los aspectos. No, el día de hoy es muy importante ver algunas situaciones que se han manejado a lo largo de este nuevo sistema de gobierno, donde nuestro actual presidente ha dado mucho énfasis en que la política neoliberal ha sido un fracaso. Y bueno, yo pienso que a veces muchas personas pueden estigmatizar el concepto de una política neoliberal. El tema de hoy no lo vamos a tratar desde el punto de vista económico. Vamos a hacer un análisis crítico sobre la concepción que se tiene referente a la política neoliberal en términos económicos y veremos si realmente es la política neoliberal tan mala, tan agresiva o tan dañina para nuestro país y de igual forma analizarla en un cuadro comparativo con otra nación con unas características muy específicas y muy importantes y podernos más o menos dar una idea de lo que estamos haciendo. Aunado a ello, tenemos que ver entonces cuál es el tipo de economía que está tratando de implementar nuestro presidente y todo su equipo de trabajo. Él habla de un parteaguas, de un cambio, de una transformación en la administración pública y por ende en las políticas económicas y en la economía en general para el país, el cambio social, en fin. ¿No? Aquí, pero viene acompañado de una serie de estrategias, tanto sociales como económicas, que nos pueden hacer reflexionar sobre el real rumbo que está tomando el país. Repito, esto es un tema netamente neutral, no tenemos línea y por supuesto lo que queremos es reorientar y ponerle el punto a la I desde otra perspectiva totalmente académica, pero sin manejarnos con teorismos o con teorizaciones que la audiencia en general no nos puede escuchar. Entonces, o no pueda comprender, perdón. Entonces, bajo este tema, lo que es muy importante es comprender qué tipo de economía se está generando actualmente, cuál es la situación actual de nuestro país en esos términos y ver qué se puede hacer. Para poder hablar de una corriente neoliberal o liberal, debemos que precisar a qué se refiere y tiene que ver con el concepto de libertad, no una libertad cuestionable o entre comillas orientada a la satisfacción de un grupo, sino la libertad de todo un pueblo, de toda una nación, de todo un estado. La libertad obviamente tiene que estar referida con conceptos como estabilidad de la riqueza, una estabilidad política, con un desarrollo social, tiene que estar inmersa en un crecimiento económico, en igualdad, en reciprocidad, en términos de bienestar, ¿sí? En términos de progreso, de bienestar. Entonces, eh, cuando muchos ciudadanos toman conciencia social y se empiezan a cuestionar esto que nos sucede, pues lo que ha trascendido es que los últimos sexenios hemos manejado como país una economía neoliberal, que de neo no tiene nada porque sigue siendo conceptos liberales tan antiquísimos y antiguos como los actuales, ¿no? Como lo que se maneja actualmente. Entonces, realmente esta política liberal económica ha generado que muchas personas puedan discutirla, puedan confrontarla, más personas conscientes, seres pensantes, ¿no? Personas que tienen la oportunidad de acceso a información, al conocimiento y que se les cuestiona. Producto yo también es la crítica venida del periodismo, que también hace un ejercicio de investigación con una metodología específica, científica, y que prácticamente también se ven de alguna manera limitados al ejercicio pleno de los resultados de su función. Todo esto, bueno, hace que se cuestione si realmente somos un país libre, ¿no? Se vienen los 200 años de la independencia, entonces tenemos que checar si somos un país independiente, podríamos decir que sí, pero libre, quién sabe, habrá que checarlo, ¿no? Y de alguna manera, la sociedad
apuntala a muchos conceptos, ¿no? No puede haber una política que trate de liberar el progreso mediante unas estrategias económicas, llamada la política liberal económica o neoliberal económica, y que de alguna forma se contraste con el empobrecimiento, la desigualdad, la desintegración, la dependencia hacia otros sectores, otros países, en fin, hay una situación que está totalmente compleja y que está transgiversada y que es nuestra obligación hablarla de frente y decir, ¿no? Entonces, tenemos que hablar de estos términos y buscar la forma en que las podamos hacer que se comprendan. Si nos escuchan, por favor, yo quisiera que nos dijeran ahí like, por si no tuvimos problemas hoy con la tecnología. ¿Sí? Yo les rogaría que nos avisaran aquí en las diferentes redes sociales. Nos pueden escuchar a través de frecuenciacad.com, sea audio o video, lo que prefieran, a través de nuestra página de Facebook, también de Frecuencia Live, Frecuencia CAD en la versión live, o también ya en el canal de YouTube, frecuenciacad.com, a través de YouTube también. Bueno, a ver, en un país que pretende crecer económicamente y buscar la estabilidad de su sociedad, hay gente que no está muy de acuerdo a veces en la forma en que se está haciendo. Entonces aquí lo que se debe cuestionar si es la forma o si es la teoría puesta en práctica la que está fallando. Y gente pensante pues te cuestiona mucho. Primero, tengo aquí 3 puntos, las diferencias culturales, ¿no? No puede haber tanta diferencia cultural entre una nación, un país que quiere progresar. No puede hablarse de un grupo de personas con una visión modernista o contemporánea del país y otra población, ¿verdad? Con una vista en la cultura ancestral, ¿verdad? Y en la forma de contemplar lo que es el apego a la naturaleza, el respeto, ¿verdad? A todos los elementos de la tierra, en fin. Entonces, ahí tenemos un problema, también el manejo de una religión, producto precisamente de esta emancipación que tuvimos, de esta conquista de hace 500 años, que se van a cumplir. Y bueno, esto genera una gran difusión, ¿no? Pero sí, como mexicanos tenemos una identidad cultural muy arraigada, muy específica, que muchos países, especialmente nuestros vecinos del norte, han tratado de todo el tiempo de quitárnosla. Y que algunas veces, pese a que la gran mayoría del país la ha aceptado, nosotros al final del día no hemos tanto olvidado nuestros orígenes. Pero sí es importante buscar la forma de analizar este punto. El segundo son las desigualdades. ¿Y qué podemos pensar por una desigualdad, Anita? Pues está la desigualdad económica, la gente ¿Mm? extremadamente rica y la extremadamente pobre. Ok. Igualmente en lo que es salud, los que cuentan con servicio de salud, los que no lo tienen, los que están, ¿cómo se dice? Adscritos a lo que es el Seguro Popular. los que no cuentan con el servicio, los seguros de gastos médicos. También El ingreso de la mujer con respecto al hombre, la falta de equidad de género, también, ¿no? La satanización a grupos, a subculturas o grupos sociales referidos. políticos también. Exactamente. Idealidad política. Idealidad política. Pero, y también en aspecto de desigualdad social tenemos la discriminación. Somos un país que discrimina mucho. Entre pares, entre ciudadanos nos discriminamos mucho, ¿no? ¿Qué es un ciudadano? Pues es alguien mayor de 18 años, que tiene derechos y obligaciones y tiene el derecho de votar, de trabajo, ¿no? de estudiar, de llevar una vida representativa dentro de la población. Una persona económicamente activa. Bueno, también puede ser que trabaja, que independiza. Bueno, aquí hablamos también de un problema de desigualdad. Entonces, ¿cómo puedo crear una política económica liberal, que es la respuesta que todo el mundo global está ejerciendo, cuando hay desigualdad en términos en términos sociales, ¿no? que de facto se dan, per se ahí están viviéndose? ¿Y cómo puedo generar una política liberal que me va a llevar a un progreso económico si existe una falta, muchas veces una coyuntura, o una discrepancia entre los niveles, entre el arraigo cultural? Y debemos de entender como cultura lo que el hombre hace.
Entonces tenemos diferentes visiones, hay una cosmovisión de distintos Méxicos, y esa, de repente, ese arraigo, esa diferencia, esa discrepancia, lejos de ayudarnos a hacer sinergia, nos aleja y nos separa. Y por otro lado, también, pues, el término de la injusticia a nivel nacional e internacional, ¿no? Que no hay acceso a todos los servicios básicos de la población, la pobreza extrema, como comentabas, el otro, injusticia social, bueno, pues viene siendo todo el marco jurídico, ¿verdad? Que existe, que no es justo, de alguna forma. Por eso nuestro programa del sábado de Justo o Legal, de la maestra Esmeralda Sánchez, que habla precisamente sobre esos tópicos. Bueno, y no es extraño ver que muchos de los programas que el CAD ofrece, a través de esta frecuencia, pues han sido sin intención, se han marcado un poco al marco legal, no al marco jurídico, tanto penal como civil, y de gestión administrativo, porque realmente ahí tenemos problemas graves. La sociedad está desamparada, está en desconocimiento, y pues prácticamente no puede haber justicia. Entonces, para poder generar una política económica, ya vamos a poner entre paréntesis neoliberal o liberal, pues se requiere mayor equidad cultural, mayor igualdad, y por supuesto, justicia social, ¿no? Justicia del país. El objetivo de una nación en ese sentido es, por lo menos teóricamente, sería la creación de un mundo mejor para todos nosotros, en el cual vivir mejor. Entonces, la obligación de un gobierno es hacer progresar y desarrollar a su Estado. El Estado, pues, lo compone el territorio, el gobierno y la población. Todos somos el Estado de Estados Unidos mexicanos, y la obligación del gobierno es desarrollar económicamente, socialmente, culturalmente, y aprovechar todos los recursos naturales que se tengan dentro del Estado para el progreso social. Sí, sí, ¿Puedo sí, hacer una pregunta? claro. ¿A qué le tendría que dar prioridad el presidente, o en este caso nuestros representantes, si a empezar a hacer unas políticas neoliberales, o empezar a desarrollar a la sociedad? Es que, Quiero comprender que va una de la mano con la otra, si no, no podemos avanzar. sí, bueno, la idea de generar políticas económicas liberales, en teoría, estamos hablando de eso, tiene como objetivo aplicarlas al Estado, aplicarlos a la población, desarrollar la industria, ¿no? Todo el sistema de tributario, generar las palancas que son el empleo, las exportaciones, la explotación de los recursos en el ámbito comercial. Bueno, todo esto implicaría que va orientado al sostenimiento del Estado y al desarrollo de la población del país. Por eso es injustificable que, teniendo un modelo liberal, tengas empobrecimiento sexenal, ¿sí? O tengas empobrecimiento de gobierno tras gobierno. Eh, Todo este objetivo económico tiene que ver con lo social. O sea, no puede existir uno sin el otro, ¿sí? Entonces, no sé si más os respondo. Entonces, aquí para hacer que un Estado pues tenga conciencia y genere mejor calidad de vida en su población, entonces se requiere establecer con qué criterios, esto que citabas, y con qué medios se van a generar. Respondiéndote más directamente, bueno, existe el Índice Nacional del Progreso Social, que es un indicador que determina la forma y resultados en que va gestionando el gobierno. Si lo que hace genera beneficio o no. Este Índice Nacional del Progreso Social mide la capacidad de satisfacer las necesidades humanas fundamentadas en los ciudadanos. Entonces, a ver, el índice nacional te va a decir qué tan capaz eres tu Estado de darle respuesta a tu población. ¿Sí? ¿Respuesta a qué? A sus necesidades, a toda la demanda de servicios y satisfactores que el pueblo necesita, o la sociedad, o como le quieran llamar. Vamos a hablar pueblo, ¿sí? Entonces, este índice se basa en indicadores sociales, ambientales, que capturan dimensiones como necesidades humanas básicas, que puede ser alimentación, salud, vivienda, básicas, que son alimentación, vivienda, salud y educación. Esas son básicas. Entonces, ninguna política liberal se supone está hecha para no ofrecer o garantizar que estos 4 indicadores sean de alguna forma satisfactorios y brinden al pueblo en su resultado progreso, bienestar.
Entonces, la educación es la base del desarrollo social. Entonces, aquí lo que importa es que se desarrolle la sociedad, ¿no? Esa es la obligación de un gobierno, mejorar la calidad de vida de la gente. Oye, pero mejorar la calidad de vida, pues puede mejorarme el ingreso y ya mejorar la calidad de vida. Debe ser de manera integral y tiene diferentes y vertientes. Uno de ellos, te repito, pues es los indicadores sociales, ambientales, cómo son las necesidades humanas, que son básicas, que es alimentación, que es ropa o seguridad, pues vivienda, el término de salud, que es muy importante, y bueno, fundamentos de bienestar que también tiene que ver con la riqueza generada. Un país que debe producir bienestar o debe producir riqueza es medido a través del Producto Interno Bruto. ¿No? ¿Qué es el Producto Interno Bruto? El Producto Interno Bruto es todo lo que genera durante un año un Estado en cuanto a bienes y servicios. Exacto, es toda aquella generación de bienes o servicios que produce un país generando riqueza o generando un aumento en la generación de ingreso, ¿no? Entonces, ese es un modelo. El PIB también es un punto importante del indicador del progreso nacional. Un país que genera una economía sostenible y que apunta hacia el crecimiento, pues quiere decir que está trabajando adecuadamente y el beneficio de la población va a ser considerablemente recíproca. Cuando hablamos de crecimientos del 3, del 2%, del 1%, pues estamos diciendo que no estamos creciendo. En este sexenio, las estimaciones hablan de que se va a crecer el 1.5% o el 2%. Bueno, pero yo te puedo decir que el promedio de los últimos 36 años ha sido de 2-3%. No ha sido mucho tampoco. Y aquí vienen términos aparte como la inflación, la elevación de la tasa tributaria, en fin. Hay otros conceptos que habría que añadir a este rubro de Producto Interno Bruto. Pero el Producto Interno Bruto en México, si hoy va a ser bajo el del 1.5 y demás, tendremos que verificar por qué se va a generar en ese número y es el resultado de qué. Puede ser el resultado de una catarsis, ¿no? Es decir, el país entra a un proceso de mejoramiento o de reinserción económica, social, etcétera, que conlleva a un progreso sostenible, que es lo que se buscaría. Ese sostenimiento, ese crecimiento sostenible, pues requiere de que se homogeneicen y que se puedan adaptar diferentes corrientes a volverse más productivas, a volverse de alguna forma más orientadas al desarrollo de la sociedad. Esto no es tan fácil porque tenemos problemas culturales, el problema llamado corrupción, que es un tema que después tocaremos, que carambas es la corrupción, ¿no? y otros tipos de fuerzas ahí, sociales y económicas e internacionales, que no van a dejar que esto suceda tan fácilmente, porque México siempre ha sido un país muy enviado y somos una gran botana para muchas naciones, ¿no? Por todo lo que el país requiere o tienen recursos. Entonces, en este sentido, el índice nacional el índice del progreso social, pues refiere los resultados que un gobierno ejerce con todo esto para el bienestar del pueblo. Si México este sexenio va a tener específicamente más estos dos primeros 2 años, considero, un PIB pequeño, bueno, habrá que checar si es producto del desgaste o de la conformidad o de la continuidad, mejor dicho, de la economía que se estableció en los últimos sexenios con el modelo neoliberal declarado, o va a ser la catarsis que se requiere indispensablemente sufrir para levantarnos, ¿no? Esta parte de enferma que nos va a hacer caer y nos va a hacer levantar. Eso es lo que tendríamos nosotros que analizar realmente, si esto que estamos viendo es una continuidad de lo que siempre ha sido económicamente o realmente representa una transformación. Y si es esa transformación, bueno, pues se requiere declarar al enfermo, empezarlo a curar y establecerlo para que se sane. Y eso es un proceso que se tiene que hacer, ¿no? Aquí en el índice de progreso social, por ejemplo, los principales países, el país número 1 es Dinamarca. Fíjate por qué te los voy a comentar. El 2 es Finlandia, el 3 Islandia, Noruega, Suiza, el 6 es Canadá, 7 los Países Bajos, 8 es Suecia, Australia 9, Nueva Zelanda 10, Irlanda el 11, Reino Unido 12, Alemania 13, Austria 14. Aquí hablamos del grupo de países con un progreso social, no económico, social muy alto. Estos son los que prácticamente generan mayor progreso social. Los que generan un progreso social alto, pero no muy alto, es a partir del número 15, que serían Bélgica,
sería después España, Japón, Estados Unidos en el número 18, Francia, Portugal el 20, Eslovenia, República Checa, Estonia, aquí me detengo, el número 23, porque vamos a hablar precisamente de un comparativo por ahí, ¿sí? Estonia el 23, Italia, Chile, el primer latinoamericano aquí, o el sudamericano Chile está en el lugar 25, y en fin, sigue Corea, Chipre, Costa Rica en el lugar 28, Israel, Eslovaquia, Uruguay, Polonia, Grecia, Letonia, Lituania, Croacia, Hungría y Argentina en el 38. ¿En qué lugar crees que está México? Pues después del 40. México se encuentra ubicado en el lugar 58 y cuenta con una puntuación de 70.42. Por ejemplo, Chile, que es el país mejor posicionado en América en el lugar 25, tiene 82.54, ¿no? Entonces México está en el lugar 58, ¿sí? De puntuación. Su puntuación más alta se encuentra en aguas y saneamientos. Obviamente tenemos ese recurso natural. En la nutrición, dices, oye, pero ¿cómo nutrición en México somos un país con un alto nivel de nutrición de pobreza? Bueno, la nutrición se mide, o el progreso del bienestar de México se mide entre el número de población contra versus, pues, el número de camas de hospital. Es decir, ¿cuántos números de camas de hospital existen en el país contra total de población? Ese es un indicador que te da esto. El otro es, por ejemplo, nutrición. México no se ve tan mal nutrido. Y te explico. La tortilla y el frijol contienen proteínas que por sí mismas no son tan poderosas. O sea, su cadena no es muy rica en proteína para nuestro cuerpo. Pero mezclada generan una nueva cadena nucleótida que es muy fuerte como proteína para el pueblo. Entonces, el pueblo, la base de la alimentación es el frijol y la tortilla. Y tú puedes ver que mucha gente de provincia es la base de su alimentación y están sanos y desarrollados de músculo. Entonces, son fuertes. Entonces, por ese fenómeno, México tiene un nivel muy alto en nutrición, ¿sí? Es específicamente en eso. La atención médica básica, o sea, sí tenemos cubierto hasta cierto punto la atención médica básica. Entonces, se ve que México en eso se avanzó. La calidad ambiental está de mediana hacia arriba. Habría que revisarlo en las ciudades, en las ciudades cosmopolitan más grandes para ver cómo está. Y el acceso al conocimiento básico, es decir, primaria, ¿no? O sea, el hecho de que toda la gente casi tenga primaria, la mayoría de la población, lo hace también un buen indicador. Pero ni con todo esto nos alcanza para estar en los primeros lugares. Estamos en el lugar número 58. Hace 12 años teníamos el lugar 54. O sea, en 2 sexenios, o sea, en los últimos 2 sexenios, lejos de mejorar, bajamos. Estamos en el 54. Si hubiéramos mejorado, deberíamos estar mínimo en el 50, 49, 48. No, estamos en el 58 actualmente. Entonces, hemos sido, este sexenio que terminó nos fue peor. Ajá. Entonces estamos muy mal. Entonces, ¿qué caso tiene que se hayan elaborado, que se hayan hecho políticas neoliberales? Esa es la contradicción. Y entonces aquí yo no soy pro Pejes, te lo digo claramente. O sea, no tengo inclinación a él ni de este tipo, pero en su discurso dice cosas que hay que analizarlas y hay que ver qué tan razonablemente es cierto. Cuando él dice que la política neoliberal fracasó es porque no hubo desarrollo social y esa política liberal está hecha para el desarrollo social, pero no fue exitosa en México. Tampoco hay que satanizar la política neoliberal. O liberal, no hay que satanizarla. O sea, hay que ver qué está pasando, aunque hay países más desarrollados económicamente como Francia, que tiene problemas de pobreza también. Entonces, a ver, espérame, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, pues ya sabemos que el sistema liberal está basado en el capitalismo, que es derroche, es consumismo, es irracional, es totalmente corrupto, y la corrupción pues es la enfermedad del mismo capitalismo. Entonces ahí vienen otros factores que no necesariamente tienen que ver con la política neoliberal económica pura. Esa política ahí está, ¿no? Debe de generar bienestar y ahorita vamos a ver por qué. No quedo yo nada más en el discurso. Y cuando nuestro presidente dice la política neoliberal fracasó en nuestro país, pues es obvio que sí, fracasó, pero puede fracasar en otros lados. Pero ¿es la política neoliberal la que fracasa?
¿O es la forma que se implementó? ¿O es la población y el gobierno juntos? ¿O qué fue lo que sucede? ¿O de plano sí esta teoría económica está totalmente en contra del desarrollo social de raíz? Y entonces ahí entonces ya el problema es que sería un modelo económico totalmente doloso y destructivo, ¿no? Para las mismas poblaciones. Eso es lo que vamos a ir revisando en este programa, o si no nos alcanza en otro. Eh, Eso no me interesa. Son anteriores, perdón, estaba viendo aquí. No tenemos por ahí. No. Bueno, seguimos. No, pero fíjate, México tiene alto la nutrición, te decía yo, el manejo de las aguas y saneamiento de aguas, la calidad ambiental, pues tenemos muchos bosques y demás, pero estamos muy a la baja en temas de inclusión. Sí, No toda la gente tiene acceso a, y eso es producto de la discriminación, y también es producto es producto no nada más de la discriminación, sino también es producto del empobrecimiento de los países, ¿no? sí. Entonces, tenemos ese problema, el de inclusión, ¿no? Tenemos problemas en acceso a la educación avanzada. Si tú te das cuenta, hay un referente. La gente que termina en el transcurso de que la gente termina secundaria, por lo menos en el Estado de México, y, y entra a la carrera, No, pero la prepa, y en el transcurso de la prepa y para entrar a la universidad, cada año dejan de estudiar 240,000 estudiantes. ¿Cómo podemos generar un bienestar y un progreso social si la educación es la base? Si nada más en el estado, o sea, imagínate todo el país, ¿no? Si un gran número de porcentaje de población dejan de estudiar terminando la secundaria, se cae la matrícula al 50% prácticamente. Por eso se han hecho esfuerzos de que ahora toda la educación secundaria sea obligatoria, que es la media básica, o la educación media, que es el bachillerato, que también tiene que ser obligatorio, y que por eso han salido modalidades de bachillerato para diferentes status quo, diferentes formas de vida de la población. ¿Para qué? Pues para que puedan acceder a este medio a este nivel educativo, y puedan lograr obtener ese nivel, y puedan acceder al trabajo y no se vean excluidos del trabajo. Pero también es un indicador que a nivel internacional le pega a México. Entonces al país también le conviene que la mayoría de la población ya tenga preparatoria, porque eso nos catapulta a un nivel más alto. Y eso pues implica que tenemos más presencia y más influencia internacional. Pero definitivamente si lo que buscamos es que en esa medida, por ejemplo aquí el bachillerato, se vuelva un indicador exitoso para ofrecerlo en los resultados de los diferentes organismos internacionales, como la OCDE y otros más, pero en realidad en el fondo no genera un bienestar social, pues entonces estamos hablando de que nos preocupa más el número que el fondo, ¿no? La forma y no el fondo. Entonces, aquí lo que debemos de hacer es sí generar el indicador, por ejemplo, de reducir la más cantidad posible de población que se queda sin seguir estudiando, y por otro lado, generar educación de calidad, que realmente proyecte a la gente a nivel de competencias o de conocimientos técnicos, los puedan parar al mundo laboral. De otra forma, pues, pues no, puede mucha gente tener prepa y seguir desempleada. O sea, al final eso no va a sí, no servir, es garantía. no es garantía. Entonces, aquí tenemos ese problema de la educación. La seguridad personal es un tema que ya también se vino en el país. La gente está insegura, estamos muy vulnerables, no nada más contra la delincuencia, estamos vulnerables también contra el gobierno mismo, ¿no? No es posible que no te pueda atender un funcionario, un servidor. Hay gente que no te da la cara y no puedes acceder, ¿no? Los sistemas de justicia, ¿no? Bueno, entre colonios, entre vecinos, colonos, hay problemas. Eh, la seguridad personal está siendo un tanto cuanto olvidada, ¿no? Es un fenómeno en donde las mujeres hoy en día muy golpeadas no se sienten seguras en la calle. Si tienes hijas en edad de 15, 14 años para en adelante, pues más chicas, hay que cuidarlas. El robo de infantes, esto que es tan lamentable, tan patético, tan estúpido como es el tráfico de órganos,
¿no? Que eso no tiene vergüenza, ¿verdad? No, es imperdonable que te roben a los niños para extraerle sus órganos. ¿Por qué? Pues porque hay gente que lo necesita y paga lo que sea por tenerlos. Entonces, bueno, es un problema muy malo donde la moral, la educación, el civismo se ha degradado, los valores se han perdido, y esto lo reforzamos con malas tendencias sociales, malos hábitos, la influencia pues de fármacos, de estupefacientes, drogas, pues y alcohol, entonces imagínate, se descompone, ¿no? Todo este tipo de aspectos. Y bueno, y finalmente, salud y bienestar, pero no el acceso a la salud básica, sino México es un país enfermo. Date cuenta, y quiero que todo lo que nuestros radioescuchas se den cuenta, de que la mayoría de las personas generan un gasto importante al año en fármacos, en medicamentos, pues. O sea, es una cantidad fuerte. En- Tú las cadenas de farmacia han sido exitosas por lo mismo, ¿sí? Y ahora pues ya te ponen ahí la asesoría médica integrada para que no falle. Y si te das cuenta, este tipo de mercado es muy grande que derivó a, a- a interesarle a muchos grupos la venta de De estos medicamento. de medicamentos, pero de los genéricos, Ujú. de los sustitutos, ¿verdad? De los de patente libre. ¿Por qué? Bueno, pues porque en realidad la mayoría de la población está enferma. Entonces somos un pueblo enfermo también. Y eso también nos golpea mucho. No es ningún mérito decir que hay empresas que han vendido miles de millones de pesos en medicamentos a nivel nacional, ¿no? Y te digo algo que es curioso, ¿no? En el sector público, los hospitales del sector público también compran genéricos. Si tú vas a un hospital público, lo que te prescriben, lo que te dan, no es fórmula de patente directa del laboratorio. Sí. También muchos son genéricos. Entonces, bueno, Te tenemos dan lo que es la sustancia activa. Y ya tú Sí, decides y el este, genérico no es malo, el problema del producto genérico es su vehículo, ¿no? ¿Y qué significa? Pues que a lo mejor tarde más en hacerte efecto. No son de efecto tan inmediato como otros, por eso es más económico. No podríamos pensar en que un automóvil compacto de 4 cilindros va a valer casi lo mismo que uno de 8 cilindros o 6 cilindros más equipado, ¿no? O sea, eso es la realidad, es el vehículo el que cambia. las dosis. No, la dosis puede ser la misma. El vehículo me refiero al que uno te lo puede dar en gel, el otro es una cápsula que está más en desintegrar, entonces es más tardado su efecto. Sí, por eso la gente luego dice que no le hace efecto, Que pues no sirve. que no sirve, no, es que tarda más. Entonces, ese tipo de factores son los que pues generan esa coyuntura, ¿no? Entonces, ¿cuántos países tienen libertad realmente? Entonces, muchos que dicen libertad, pero por ejemplo, Estados Unidos dicen, tenemos libertad. Sí, como no. Hay medios que están totalmente tendenciosos al gobierno o contra de él, ¿no? La cadena Fox es totalmente pro, ¿verdad? Republicana es pro el gobierno. Entonces, y las otras cadenas, pues son más hacia la ley democrática, los que no están en el gobierno. Y entonces, acá le llaman fifís, pero es lo mismo. O sea, prácticamente hay prácticas de gestión de otros grupos o del público en general, de otros grupos de interés, que también están trabajando para generar beneficio hacia su propia industria. Y este sentido, pues, hace que la población quede desorientada, desinformada. ¿Viste cuánta gente? Tú y yo teníamos conocimiento, y mucha gente de la institución también, sobre el gran problema que estaba representando el huachicol, ¿no? Sí. Que no nada más era picar la tubito, que era otra cosa, ¿no? Pero, ¿tienes idea de cuánta gente realmente no sabía? O sea, había datos que ni nosotros te entendíamos, ¿no? Del matiz que tenía el robo de gasolina y de diésel. Son unos espantosamente impactantes y mucha gente lo desconocía. Por eso la gente aguantó y se formó 1 o 2 horas, lo que fuera, porque veían que eso era imposible continuarlo, ¿no? Entonces, hay situaciones que no están enterados. ¿Tú crees que la empresa no estaba enterada? Sí. Pues claro que sí. Bueno, Era principal. bueno, principal. Entonces, ¿qué tan libre puede ser un pueblo que está desinformado? Entonces no nada más lo capta el gobierno, también lo somete ideológicamente los medios de comunicación, la prensa. Entonces, bueno, ahí hay otros actores que también se dejan. Y también nuestra propia mediocridad, nuestra falta de interés en lo que ocurre en nuestro país, nuestro desinterés político, el que todo nos vale, somos un pueblo muy fiestero, muy Pero eso valedor. también, en cuanto a que no nos interese saber qué es lo que está pasando, también es derivado de toda la situación que se ha venido presentando en sexenios anteriores, ¿no?
mucha gente que ya no le preocupa, no le interesa, porque si a fin de cuentas va a ser lo mismo, porque no se ve un cambio. Así es. También lamentablemente queremos que un cambio suceda de la noche a la mañana, cosa que es imposible, pero sí creo que es mucho desánimo de toda la población, ¿no?, en cuanto a todos los temas. Ok. Ante este escenario que tú dices, y sí, la verdad es que es un viacrucis cultural, estamos acostumbrados, ¿no? Hay falta de orgullo, somos muy nacionalistas cuando juega México, o muy nacionalistas en las fiestas, pero somos poco patrióticos, o lo dije a la inversa, somos patrióticos y no nacionalistas, ¿no? Entonces, sí somos mexicanos para unas cosas y para otras no nos importa. El que es mexicano no puede consentir tanta desigualdad, tanta pobreza, tanta injusticia, ¿verdad? No se puede aceptar, y no es que yo o tú lo aceptemos, ¿no? Simple y sencillamente es la situación de que no es posible cruzarnos de brazos y ver las cosas que hay que actuar, ¿no? Y así es como surgen muchos movimientos muy derechos, muy éticos, que coadyuvan y que no estorban a nadie, que generan el bienestar. Y te hablo desde una fundación, de una asociación que cuida animales o que rescata animales, que es viable, ¿no? Hasta los que hacen sus brigadas móviles para atender a la gente, a la población, las instituciones que realmente educan bajo un esquema serio, de calidad, ¿no? Sin estar fijándose tanto en cuánta lana están metiendo a la bolsa. En fin, en todos los sectores hay grupos o hay personas que siempre van a tratar de resarcir esto. En esta situación, pensemos que este es el fenómeno. Entonces dice, bueno, a ver, ¿cómo gobierno le voy a hacer para poder impulsar y alentar la economía y la prosperidad a los ciudadanos? Y que apoyen aspectos como libertad de expresión, la oportunidad de la igualdad social, el bienestar económico, etc, etc, etc. ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hacen a nivel mundial? ¿No? Entonces, si tú tienes un problema de ese tipo, que es el problema que todos los países han pasado, que todos los han tenido, ¿sí? Bueno, pues, ¿cómo le hacemos para generar un modelo que revierta esa situación? ¿Cuántos países tienen una libertad limitada por una prensa censurada? Pues muchos, no es que todos, bueno, ¿no? Entonces, se recurre al modelo liberal, ¿no? Ese modelo liberal que vivimos día a día, ¿no? Considerando como que es un modelo económico que nos va a permitir salir del hoyo. Quiero que veamos el caso de un país, de una ex república soviética que estuvo arruinada, se independizó en el año de 1991 y que sin embargo se ha logrado levantar de una forma impresionante porque es llamado el país con la economía liberal de mayor desarrollo en Europa. No el país con el crecimiento económico mediante la política liberal más exitoso que hay. Ajá. Y te estoy hablando de Estonia. Estonia, si te comentaba, está en el lugar número 23 a nivel mundial en el término de índice de progreso social. Pero fíjate qué curioso, Estonia, ¿sí? Nació en el año de 1991, después de que se independiza de la Unión Soviética, y que tiene pues una economía en ese momento devastada. O sea, estamos hablando de hace ¿cuánto? ¿Cuánto? 90, 2000, 2010, 2020, 30 años prácticamente, ¿sí? Tenemos acá 36 de problemas económicos, ¿no? Y ellos tienen 30 años de vida independiente. Eso es muy importante entenderlo. Cuando era un país independiente, su Producto Interno Bruto per cápita era similar al de a su vecina Finlandia. ¿Sí? 50 años después, ¿no? Mientras el PIB de Finlandia es de $14,370, es el ingreso promedio por persona. En Finlandia, Estonia tenía solamente 2,000. Es decir, Estonia en sus orígenes era un país muy próspero, tenía todo, se daba un igual, ¿no? Acá pensamos en el porfiriato, ¿ok? En esa época. Y después cae brutalmente, producto de esas políticas que lo estaban llevando a la ruina, y se libera, o se independiza de la Unión Soviética y genera, pues, un PIB solamente de 2,000 euros con respecto a los $14,370, perdón, que tenía Finlandia, ¿no? Y pensar que se cayó entonces en una dimensión muy fuerte. Acá nos quitaron 3 ceros, ¿te acordarás? Bueno, tenía una tasa de inflación del 1,076% anual, desbocada.
era incontrolable. No había estabilidad económica, no había estabilidad de precios, la demanda y la oferta estaban totalmente fuera de control y de contexto. Entonces, imagínate una inflación de 1076%, el costo de la vida en ese momento, ¿no? Eh, este país tiene un millón, más o menos 1.200.000 habitantes. ¿A qué te suena? ¿Qué país o qué estado de la República tiene más o menos ese número de pobladores? No sé si sepas. Aproximadamente Tlaxcala. ¿Tlaxcala? Bueno, Tlaxcala tiene más o menos 1.200.000 habitantes, pero tiene el tamaño de qué estado crees que tú tiene. Quintana Roo, aproximadamente. Aproximadamente Quintana Roo. Entonces, fíjate, estamos hablando de un país de Europa que se independiza en el año 91, que queda devastado en su economía, ¿sí? Que tiene problemas financieros muy graves, que tiene aproximadamente 1.200.000 habitantes, es decir, tiene la población del estado de Tlaxcala y que su extensión territorial es como el estado de Quintana Roo. Ese es el problema, ahí está, ¿sí? Y entonces tú puedes decirme, oye, pues es un país pequeño, pues rápido lo arregla. No, hombre, al revés. O sea, es más factible que México salga de sus problemas en mucho menor tiempo que un país de este tipo. ¿Por qué? Por la extensión territorial, por el número de población, por la riqueza de recursos. México tendría que ser ya abocado en un estudio de prospectiva en Francia muy serio, que en 50 años México tiene que ser potencia mundial, por todo lo que tiene. Y ahí de ahí el interés del intervencionismo extranjero, de no dejarnos crecer, ¿no? Querernos seguir sometiendo. México tiene todo. Fíjate que para la vista de la gente de Europa que conozco, me dicen, oye Alfredo, México que puede ser, no quiere. Ajá. Y Brasil que quiere, no puede. Y México que puede, no quiere. Así nos ubican. México tiene todo para resplandecer, México tiene todo para crecer, México tiene para... Bueno, entonces eso se me suena a que México puede progresar, puede estar viviendo en paz, puede ser un país próspero, con empleo. Es verdad, es cierto. Bueno, no nos dice cómo. Aquí vamos a ir viendo ese tema. Pero no nos está mintiendo. Si todos nos uniéramos y manejáramos una política, y vamos a ver cuál es la que él está manejando, si es liberal o no es liberal, o qué diablos está pasando con esta nueva forma de gobierno, bueno, o con este cambio de gobierno, ahí vamos a darnos cuenta si estamos, si el discurso es ridículo, si es utópico, o si en realidad es una viabilidad nacional. Te repito, entonces, para mucha gente, dicen, Brasil quiere, pero no puede, y México, que sí puede, no quiere. O sea, la población. Bueno. Pero también otra cosa, independientemente de que en este sexenio se pueda hacer algún cambio, se pueda lograr algún crecimiento, desarrollo económico, termina este sexenio, cuando venga el otro, bueno, vamos a creer lo mismo. Pues se supone que no, que para eso debe de quedar marcado en el ámbito legal. Me refiero porque ha sido en sexenio. Sí, ese es el temor, ese es el temor. Cambia un partido, cambia otro, Ese es el temor. Cambia todo totalmente. Mira, somos un país considerado a nivel internacional como búfalo, en donde la cabeza es el líder y lo que él diga, los demás lo obedecemos. Y si el líder se mueve, nosotros nos vemos para donde él diga. Y si el líder se cae, nosotros no sabemos qué hacer. No sé qué tanto sea todavía eso, pero sí tenemos mucho de ello, ¿no? Es la figura fuerte del presidencial, pues que prácticamente, perdón, la política económica del presidente actual, bueno, está encaminada a liberar. ¿Sí? Y para poderte liberar y no caer en esto, pues tenemos que voltear a ver qué están haciendo otras naciones, que también se llaman liberales, como la que vamos a hablar, y tenemos que entender cuál es su sistema político y cómo se emerge y dónde están los candados para que esto que dices no pase. Por eso tienen gran preocupación de que se quiera reelegir nuestro presidente actual, porque dicen, bueno, se va a reelegir y él solamente sirve a garantizar la perpetuidad y la continuidad. Pero aquí la idea es que somos una república democrática. No, la reelección no es viable en nuestro país. Creo que no estamos maduros para ella. Ajá. No. Hay un gran nivel de descontento y desconfianza. Los grupos de poder que acaban de dejarlo, en teoría, pues prácticamente están ávidos de quererlo recuperar. Y la verdad, el golpeteo es muy duro. Tanto es así, él lo ve, porque si has de recordar, él comentó en una ocasión que en su sexenio no era posible hacer una nueva constitución política.
porque lo ve muy difícil, pues por supuesto, no hay condiciones para ello. Entonces, sí es la pregunta que muchos hacen, ¿no? Oye, pero pues está muy bien, a lo mejor le damos la razón, a lo mejor no es el loco que todos pensamos, no es ese peligro para México que todo el mundo decía, y ahí va, ¿no? Ahora le llaman el encantador de pobres, o sea, hay un encantador de, pero le dicen el encantador de los pobres, bueno, está bien, o sea, todo ese tipo de aspectos se están manejando, pero ¿qué te garantiza que saliendo él, tiene que dar? Es que aquí lo que importa es reducir la burocracia, ¿verdad? La burocracia es el poder, y la burocracia implica cuando alguien es más importante que tú, que el proceso. Si yo tengo un puesto importante, yo firmo y yo me brinco el proceso y los marcos legales. O sea, cuando eso se logra, es burocracia. Entonces, cuando hay un gobierno que tiene poderes absolutos y omnipotentes, y figuras omnipotentes, pues prácticamente ellos hacen y deshacen. Por eso él dice que se hicieron todas las reformas y todo al modo de ellos, y que no fue el pacto para México, fue el pacto contra México porque lo estaban desbastando, ¿no? Lo acabaron. Y es que en realidad tiene razón, o sea, fue desquiciante lo que hicieron, la verdad, ¿no? Producto también de los intereses, ¿no? Por eso, pues, podríamos pensar, nos daba mucha risa los memes hacia el expresidente, que los vecinos del norte, sus mandatarios, ni lo pelaban, ¿no? O que él mismo cometía errores. Pero la verdad es que ni ellos lo aceptaban, porque ¿quién acepta un gobierno corrupto? Un gobierno que no ve para el pueblo. Imagínate tener que interactuar con gobiernos como los primeros que te comenté, Suiza, Finlandia, Canadá, o sea, y tener que negociar con ellos o tener una mesa de discusión en organismos internacionales con ellos. ¿Tú crees que tenemos calidad moral a nivel, o sea, los representantes para hablar del bienestar y de la seguridad? Pues obviamente no, quizá cómo nos ven, ¿no? Como una ola de corruptos, tramposos, mentirosos. Eso también es verdad. No, o sea, no hablan del pueblo, el pueblo es otra cosa, hablan de sus gobernantes. Y bueno, también es notorio, era notorio, ¿no? Que ese tipo de cosas, pues nos pelaban, la verdad, eso, no tenemos el menor respeto, ¿no? Y lo que no respetaban la figura presidencial hace unos meses, el anterior, pues bien ganado, porque también, ¿qué ibas a respetar? Un cuate totalmente fuera de contexto, falto de cultura, Incoherente. incoherente, o sea, no, no, con matrimonio arreglado, o sea, donde gobernó los medios de comunicación. Bueno, pues eso habla de un país de otra época, ¿no? No de una época actual. Entonces, eso ahí queda. Ahora, viene un cambio, sí, tienes la pregunta y después la vamos a responder. ¿Cómo le podemos hacer para garantizar que si este modelo económico, del cual todavía no hemos hablado y del que vamos a hablar en este programa, va a tener efectos positivos? Bueno, realmente, ¿cómo organizamos la continuidad del modelo? Entonces aquí yo te contesto previamente a entrar al tema más a fondo y tal vez invitando a alguien más, ¿sabe? No, aquí hay que entrarle a la reducción de la burocracia. Hay que hacer que los procesos sean los que manden, las gestiones. Lo que está haciendo, ya el dinero va directo del gobierno al usuario, se quitan los intermediarios, se reduce el dinero de mano en mano y al hacerlo quitas muchos intermediarios que generan de alguna forma robo, que se quitan cadenas de corrupción brutales. No tiene sentido. Si la idea es apoyar a la gente, bueno, tú y yo sabemos que hay gente que pide crédito a diferentes instancias, o lo pedía, económico, y cuando salían sorteados y a favor su proyecto, pues le daban la mitad o menos, ¿no? Y sabemos, eso lo sabemos, y sabemos los actores, y lo conocemos, el modelo. ¿Y por qué le daban la mitad o menos? Pues porque todo se iba Repartiendo. en repartida, ¿no? En moches, ahora toda la gente. Eso, dice acá, se tiene que acabar, y tiene razón, se tiene que acabar. Entonces, bueno, entonces ¿es malo darle apoyo al pueblo? Bueno, no es malo, siempre y cuando el pueblo lo tome y aprenda a ser productivo con él. Porque sí, porque este país del que vamos a hablar, lo que hizo fue quitarse de encima todos los bienes tangibles, los modelos, las empresas que no eran productivas para él. No es que privatizara por privatizar, sino este, vendió todo lo que era necesario para hacerse productivo el país, ¿no? Estos países no tienen problemas como nosotros de rescate bancario, como aquel ejercicio que se hizo donde lo único que perdió fue la educación. A quien le recortaron presupuesto después del FOBAPRO famoso fue a la educación. Fue cuando surgieron los movimientos liberales de la UNAM, que fue la única universidad que protestó. Sí. O sea, hay que decir las cosas como son. La única universidad que protestó por lo del FOBAPROA, porque vio dañada su presupuesto, y de ahí
el apoyo social a todos los que egresaban de las preparatorias para continuar su carrera fue la UNAM y no se vinieron otras universidades. Pero el problema fue cuando lo politizaron, cuando este movimiento que surge, ¿verdad? ¿Qué hizo Zedillo? Los dejó solos, y la misma población los exterminó, se hartaron de ellos y dejaron de tener fuerza, nadie los siguió y perdieron todo el poder. Pero también se politizaron, ¿no? Grupos de poder los quisieron usar, ¿no? Ya sabemos qué grupos fueron, de qué partidos eran, etc. Esa historia no la sabemos, y bueno, de alguna forma ese tipo de fenómenos son los que afectan mucho el desarrollo de un país. Pero entonces tenemos que entender muchas cosas poco a poco, ¿no? Sobre este fenómeno, ¿no? Creo que ya son las 9. Voy a dar nada más 2 minutitos más. Entonces, está claro, ¿no? Que Estonia es un país del tamaño de Quintana Roo, con el número de población de Tlaxcala. Pues así, en esa mezcla. Imagínense a los tlaxcaltecas en Quintana Roo, ¿no? Bueno, pues por ahí va. Fíjate que el primer ministro de Estonia, Mart Laar, se llama, decidió implementar un agresivo programa destinado a liberalizar la economía. Cuando él tiene estos problemas, dijo, ¿sabes qué? Vamos a liberar la economía en Estonia. Y entonces digo, si vamos a liberar, entonces son políticas liberales. Y es un modelo económico liberal. Eso de neo, pues aquí se lo vamos a quitar, ya te expliqué porque es lo mismo, y lo dejamos como liberal. Y entonces manifiesta, ¿verdad? Una forma de restaurar y de enfrentar la crisis. Algo que está diciendo el actual presidente de México. Dice, no sirve el modelo neoliberal como lo teníamos y vamos a crear un nuevo modelo. ¿Qué modelo está él impulsando? Liberales. Aparentemente, no sabemos todavía, pero lo que dice, y está manejando una economía nacionalista. Él está viendo hacia México. Entonces, yo voy a tener una economía más orientada al mercado interno, al nacionalismo. Bueno, tenemos que verificar las características entre la política neoliberal, la economía neoliberal y la economía nacionalista. ¿Cuál es la diferencia o las discrepancias que tienen y cuáles son los puntos de concordancia que pueden expresar? ¿No? Aparentemente no, o aparentemente sí, vamos a checarlo, ¿no? Y eso es esa es nuestra función con las personas que nos hacen el favor de escucharnos en este programa que hoy inicia, pues entender este tipo de problemas, ¿sí? Sin tantas fórmulas, sin tantos tecnicismos y por supuesto en un lenguaje coloquial, para que todos ustedes nos puedan hacer el favor de escucharnos y de seguirnos y bueno, y algo aprendemos, ¿no? Entonces, ahí se aprende, muy por problemas podemos aprender que hay un índice nacional de progreso social, que México está en número 58, y bueno, pues ahí podemos pensar algunas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando te comenté, ¿no? De que Estonia tenía una caída muy fuerte en su economía, después de su independencia, que eran $2,000, tiene una inflación de 1,076%, en 1,200,000 habitantes, y entonces se establece el primer ministro de Estonia, pues implementar una política liberadora desde el punto de vista económico. O sea, hablamos de una economía liberal, ¿sí? Durante los 2 primeros años que él empezó a implementar esas políticas, 2 años, que empezó a implementar esas políticas, ¿no? Estonia fue el primer país europeo en establecer un tipo único de tributación, tanto para el impuesto sobre la renta de las personas físicas como de las personas morales o sociedades mercantiles. Es decir, uno de los objetivos, una de las cosas que él alineó fue el mismo impuesto para personas físicas y para unificó la tasa tributaria, ¿no? Eso fue algo, ¿no? El ritmo de privatización, ya ves que aquí se ha hecho eso, el ritmo de privatización de las grandes empresas rusas o soviéticas que tenían el control en Estonia antes de su independencia, también él se acelera y las vende. Él vende todo ese tipo de empresas hasta convertir a este país en uno de los países del mundo con la menor intervención del Estado en la economía. Fíjate, la menor intervención del Estado en la economía. O sea, dice, el Estado es una economía de mercado, ¿no? No es una economía de gobierno. Entonces, ¿qué dice? Bueno, el país tiene que librarse, voy a dejar que muchas empresas, ¿verdad? Que son control del Estado, se liberen, se vendan y que las hagan productivas. Y eso me recuerda a mí la etapa de la privatización,
¿Mm? Lo que no te puedo decir es si este cuate se agarró una lana cuando las vendió, yo creo que no, ¿verdad? O sea, yo no, o sea, yo no sé qué tanta corrupción hubo en esos eventos, pero me imagino que no mucha porque les funcionó. Entonces, fíjate lo que él hace. Lejos de subir impuestos, atiende una tasa preferencial para todos por igual, empresas y personas. Y luego vende todo aquello donde el Estado es insuficiente, hace un aparato de Estado más pequeño, pero mucho más funcional, se dedica a lo que tiene que hacer, que es el desarrollo del progreso social, el desarrollo económico, que luego me dices que es, a ver si es cierto que te lo sabes, ¿no? Y posteriormente, pues empieza a privatizar esto, ¿no? Fíjate, las antiguas propiedades estatales se vendieron primero a los propios ciudadanos estonios, es decir, todos los bienes que tenían ahí el Estado, que no los iba a operar el gobierno, decidió vendérselos en primera instancia a la propia población, pero a tasas preferenciales bajas. Cuando llegaba un estonio y tenía un proyecto de inversión sustentado, bien hecho, con gran potencial de apoyo, aún con el apoyo del gobierno, o sea, con gran potencial de éxito, aún con el apoyo del gobierno, se lo vendían con facilidades. O sea, trataron de apoyar a la población a través de ese instrumento. Entonces, y luego, si los estonios o la población propia no le entraba, pues entonces ya lo vendía al extranjero. Y esto me suena como cuando alguien quiere vender su tierra. Para poder vender a alguien su tierra, que no sea latifundio, ¿qué tiene que hacer? Si es propiedad privada, pues primero tiene que someterlo a aceptación del ejidatario, ¿no? Del jefe de ejidatarios o de la casa ejidal y de todos del pueblo. Si alguien del pueblo no lo quiere, entonces sí se puede vender a alguien de afuera. Pero la primera instancia es que se quede ahí. Ese pensamiento no está tan radical de este. Aquí estamos hablando de un municipio en México, el que quieras, ya estamos hablando de un país europeo, es lo mismo. O sea, fíjate cómo es la ideología. ¿Qué hizo el gobierno? Vendió aquello que le estorbaba o que sentía que no podía trabajarlo y se lo vendió primero a su propio país, a su propio pueblo, a base de ayudar, de una forma amigable, ¿no? ¿Por cuántas personas aquí en México pueden hacer maravillas? Muchas, pero muchas, si tan solo tuvieran un poco de respaldo. Bueno, pues por ahí tenemos que pensarle. Acá este primer ministro Mar, pues fue lo que desarrolló, fue lo que vio. Se vieron, ¿no? Y entonces se convirtieron unos recursos infrautilizados en valiosos recursos que contribuyeron a la recuperación económica del país. Ahí empezó, en una reconstrucción. Uh-huh. Pero no se volvió protector. Claro que era menor la población. Acá tenemos que pensar que está haciendo el gobierno actual. Está generando becas, etcétera, para que las personas se orienten, les nazca el ánimo de poder ir a ser productivas, ¿no? Entonces, para unos es criticable porque dicen, le estás regalando dinero a los pobres para que sean tu ejército, ¿verdad? Ahora que hagas donde el pueblo manda y que la gente se exprese y que ordene qué es lo que quieren plebiscitos, pues ahí tiene un ejército de jóvenes y de adultos impresionante, ¿no? Ahí puede mandar el plebiscito lo que se le pega la gana y va a ganar, ¿no? Yo puedo pensar malamente eso, pero también puedo pensar como un mecanismo de salida, de sanación social, en donde la gente empiece a ocuparse de actividades realmente productivas y que se aleje del ocio, porque los mexicanos en el ocio somos lo peor, ¿eh? Pensamos en puras negatividades, pues la verdad. Entonces hay que alejarnos un poco de ese ocio y hay que entrarle al mundo productivo. Entonces a veces hay que impulsarlos más para que puedan sobrevivir. Entonces por ahí tendríamos que analizar si esa política es realmente una política proteccionista, una política conservadora, a lo que él le puede llamar liberal, porque no es liberal para nada. Entonces él se plasma y habla de que la política económica neoliberal de los conservadores, ¿no? Bueno, ¿por qué conservador? Porque querían mantener el statu quo. Entonces, él lo es. Pero entonces, él no está generando políticas liberales, está generando políticas nacionalistas, ¿serán? ¿O de qué tipo? ¿No? De emanación de gobierno, no, ya no quiero soltar nombres porque puedo decir cosas que no son, pero va lo que vamos a analizar, ¿no? Porque si es liberadora, va en pro de la productividad con la menor intervención del Estado. Si él va a pagarle a la población y le va a ayudar, cosa que es muy loable también, al pueblo, pues entonces, perfecto, ¿verdad? Que lo ayude. ¿Pero a costa de qué? A costa de empezar a sangrar los empleos en el sector público, la reducción del gasto público, que
que prácticamente es lo que detona el desarrollo de un país a nivel económico. El gobierno mismo es la palanca principal de la economía. Y si él reduce el gasto público, ¿qué pasa? Pues que pasa lo siguiente: hay áreas de gobierno que ya no tienen presupuesto para proyectos de crecimiento, para proyectos de inversión, para capacitación o fortalecimiento interno, y entonces, ¿no? Si hay empresas que ya tenían pactado, que tenían apalabrado poder trabajar con gobierno y generar un bienestar común, ahora resulta que no se puede porque el gobierno mismo te está diciendo que no tiene recursos. Y ahora tú tienes que buscar por otro lado. Entonces se van a empobrecer muchas empresas. Bueno, el día de hoy terminamos, ya se nos hizo muy tarde. Es la primera parte de este programa. Espero haberme explicado un poco, ¿verdad? Disculpen la tardanza, cuestiones de agenda me impidieron llegar más temprano, pero la idea de nuestro programa, Analia, es prácticamente ofrecer un conocimiento analítico sobre los diferentes conceptos. No todos los temas van a hablar de esto, de este tipo de tema de económico. Por supuesto que no es la idea. ¿Por qué? Pues porque tenemos tantos temas por tratar de manera general que pues encasillarnos a un solo tema sería totalmente subjetivo. Sí es importante iniciar por este tema porque es un tema candente, es un tema que está al día de hoy, pero vamos a hablar de historia, vamos a hablar de cuestiones contemporáneas, de ciencia, de innovación y de administración y de muchos temas más en general, porque es importante hablar de muchas cosas, ¿no? La idea es que cada vez que escuchen este programa o nos hagan el favor de vernos, pues se lleven alguna idea, algún conocimiento nuevo, fresco, o que lo recuerden, y que vaya contribuyendo un poco más al acervo cultural de la población, ¿no? No somos expertos, también lo queremos decir, no somos los grandes gurús, pero sí lo queremos es contribuir un poquito a la comunicación y a la educación de nuestra comunidad, ¿verdad? Al aprendizaje. ¿Algo más que quieras comentar, Anita? No, nada más agradecerles el habernos acompañado el día de hoy. Pues gracias, hasta aquí le paramos. Dentro de 8 días reiniciamos el programa con una breve síntesis de lo que hablamos hoy y seguimos con el estudio, ¿sí? Ok, gracias, buenas noches y nos vemos dentro de 8 días. Saludos.